Aplicaciones de la integral definida. Los conocimientos previos para el estudio de este tema, pues básicamente son lo que se le llama la integral definida, la forma de resolución de la integral definida, que es haciendo uso del teorema fundamental del cálculo. En este tema, yo no hago una introducción repasando los temas que acabo de mencionar, sino que empiezo bajo el supuesto de que es una competencia previamente adquirida. De manera que si tiene alguna duda en relación a lo que es el desarrollo de las integrales definidas y el uso del teorema fundamental del cálculo, recomiendo que antes de ver este video, pues repase en cualquier libro de cálculo estos temas. Repito, lo que es la definición de la integral definida y lo que es el uso del teorema fundamental del cálculo y las propiedades de la integral definida para posteriormente empezar a utilizar o más bien empezar a ver este video que está relacionado con las aplicaciones de la integral definida al cálculo de volúmenes de sólidos de revolución. Muy bien, entonces comenzaremos con lo que es la definición de un sólido de revolución, definir métodos que permiten calcular sus volúmenes, que están fundamentados en el uso de una integral definida, y luego hacer algunos ejercicios. Cálculo entonces de volúmenes de sólidos de revolución es el tema. Definición. Un sólido de revolución es el que se genera al rotar una región elemental, que es una región cerrada y acotada, en R2, alrededor de un eje coordenado o bien un eje paralelo a un eje coordenado. Sabemos que R2 es un plano bidimensional, mientras que los sólidos aparecen en el espacio tridimensional. De manera que, ¿cómo pueden relacionarse estos dos espacios vectoriales, tanto R2 como R3? Pues bien, eso es parte de lo que pretendemos estudiar en esta sesión virtual de clase. Entonces, bueno, dice que tenemos una región elemental en R2, que es una región cerrada y acotada, y que se rota alrededor de un eje coordenado o un eje paralelo a un eje coordenado, y eso es lo que genera un sólido de revolución. ¿De qué estamos hablando? Gráficamente, digamos que tenemos, esto es una región elemental. Digamos que es la región que está subrayada en rojo, ¿verdad? Y que está limitada en el primer cuadrante por los ejes coordenados, que es el eje X, el eje Y, y por estos segmentos de recta que están por acá. Es una recta horizontal, ¿verdad? Y una recta con pendiente negativa. Entonces, digamos que esta es la región elemental o región cerrada y acotada en R2 de la cual se está hablando y que se va a rotar alrededor del eje X. Entonces, cuando esta región empieza a rotar alrededor del eje X, empieza a generar una figura tridimensional. Esa figura tridimensional es el que conocemos como el sólido de revolución. Ese sólido de revolución, para esta figura que he marcado aquí, se vería algo así. ¿De acuerdo? Tengo el sólido de revolución. Esta parte, que es la parte horizontal, generaría una especie de cilindro, que es esta parte que está por acá. Y esta parte inclinada generaría una especie de cono. En realidad hay que tener bastante imaginación para poder visualizar la forma de los sólidos de revolución. La forma de los sólidos de revolución está enteramente determinada por la forma de la región elemental y por cuál es el eje de rotación en el problema. Es difícil explicar una técnica por medio de la cual usted pueda imaginar cuál es el sólido. No hay un modelo estándar de enseñanza que permita decir, bueno, si esta región tiene esta figura, entonces el sólido es de esta naturaleza. Simplemente nos aferramos al hecho de que usted, al haber elegido su carrera de ingeniería, entonces tiene esa competencia de, dada una región plana, poder extrapolar lo que sería una rotación alrededor de un eje y ver cómo se visualizaría en formato tridimensional. Sin embargo, a pesar de esto, pues he colocado una breve animación para ver cómo es que se genera justamente este sólido de revolución para una región parecida a la que he marcado por acá. No lo haré en todos los ejercicios, simplemente lo he mostrado para este tipo de ejemplo, para hacer una manera de introducción, porque al final de cuentas, el tema se llama cálculo de volúmenes de sólidos de revolución. De manera que en esta región plana que genera a esta región sólida en el espacio tridimensional, no nos interesa tanto la forma del sólido, sino que más bien el cálculo de su volumen. Pero veamos la animación para que sepamos de qué estamos hablando. He hecho una animación en el programa GeoGebra, yo la creé, ¿verdad? No es tan difícil de hacer. Sin embargo, no me quiero concentrar en cómo se construye la animación.
sino que quiero que visualice cuál es la forma del sólido en el espacio tridimensional. Aquí tengo el espacio bidimensional, por acá tengo el espacio tridimensional, y estas regiones están conectadas, ¿no? Esta es la región que está en el plano bidimensional, esta es la que está en el espacio tridimensional. Entonces, el eje que está en rojo es el eje X, el eje que está en verde es el eje Y el que está en azul será el eje Z, el cual justamente este espacio tridimensional va a ser un objeto de mucho estudio cuando estemos ya en el segundo parcial, donde estemos definiendo las funciones en varias variables. Por el momento no me quiero meter demasiado a lo que es el espacio tridimensional, solamente decir que el eje que está en rojo es el eje X, el que está en verde es el eje Y. De manera que entonces ahora esta región que está representada acá en el plano bidimensional, ahora aparece por aquí en el espacio tridimensional. Entonces lo que vamos a hacer es rotarla alrededor del eje X, que es el eje que está en rojo. Y debería generar una figura parecida a la que acabo de mostrar hace un instante, que hice a mano, ¿verdad? Y ahora la vamos a ver en un software para que se vea cómo es esa construcción. Para que me crea un poco acerca de cómo es esta construcción. La región encerrada sería esta, que está por acá, que es la que está entre los ejes coordenados y estos segmentos de recta. Entonces veamos la animación. ¿De acuerdo? Mire cómo se va construyendo el sólido en 3 dimensiones, ¿verdad? Cuando se da esa rotación. Observe que le voy girando la gráfica para que vea cómo es la construcción. ¿De acuerdo? Y este es el sólido del que estaba hablando y el cual yo mostré hace un momento. Este es el sólido de revolución. Entonces vemos que en efecto, cuando giramos una región plana sobre el plano cartesiano o sobre un eje del plano cartesiano, entonces podemos obtener esta figura tridimensional. Y eso es justamente algo que nos interesa hacer, calcular el volumen de este sólido que está por acá. Entonces, si quiere lo podemos ver nuevamente, ¿de acuerdo? Le he reiniciado. Ahí está. He reiniciado la animación para ejecutarla una vez más para que vea cómo es la construcción justamente de este sólido. Vamos una vez más. Ahí está, ahí se va construyendo. No van a la misma velocidad porque se tiene que colocar un botón diferente para el desplazamiento, pero ahí se va viendo cómo se conforma el sólido cuando se hace el giro. ¿Miren? Y ahí lo tenemos desde todas las perspectivas, ¿no? Aquí no sale la tapadera que tiene en la parte del fondo, ¿verdad? Faltó hacerle ese detalle, pero creo que hay una buena percepción de lo que es un sólido de revolución. A este se le llama sólido de revolución y es el que nos interesa calcular su volumen. Muy bien. Entonces, regresando a lo que estábamos. Por ejemplo, digamos que la misma región se rotara alrededor del eje Y. Eso no lo mostré en la animación. Pude haberlo hecho, ¿verdad? Pero no lo mostré en la animación anterior. Habría que ejecutarle por ahí algunos cambios a esa animación para lograr eso. Pero bueno, como les dije, no es uno de los objetivos el estar viendo la forma de los sólidos de revolución, sino que más bien aprender métodos para calcular su volumen. Este sería el sólido que se generaría. Este es un cono truncado que se generaría si la rotación no es alrededor del eje X, sino que es alrededor del eje Y. Por eso les decía que la forma del sólido depende enteramente de la forma de la región elemental y cuál es el eje de rotación. Muy bien, entonces el objetivo primario será en este tema calcular el volumen del sólido de revolución y existen 3 métodos para hacerlo. Estos 3 métodos son conocidos como el método de los discos, el método de las arandelas y el método de los cascarones cilíndricos, cada uno de ellos de especial importancia. Estos se utilizan de forma diferenciada, aquí está lo que ya había mencionado antes, considerando las características de la región elemental que se va a rotar y su relación con el eje de rotación. Eso lo voy a explicar a cabalidad cuando esté mencionando cada uno de ellos por separado, que eso es lo que sigue a continuación. Vamos con el primer método, que es el método de los discos. Suponga que la región a rotar o la región elemental tiene esta forma, de tal manera que tiene una frontera en la parte superior que es variable, de la forma y igual a f de x. Una frontera inferior que está sobre el eje X, cuya ecuación es y igual a 0. La recta X igual a A, que es vertical, y la recta X igual a B, que también es vertical. Y suponiendo que la rotación es alrededor del eje X. Entonces, tomamos lo que le llamamos un elemento diferencial de área. Obviamente, cuando esta región rota alrededor del eje X, va a generar un sólido acá. ¿De acuerdo? Que va a tener su estructura. Que en este caso me voy a atrever, se vería algo así. Está difícil dibujar acá, pero se vería algo así. Tendría algo así. Luego tendría algo por acá.
y luego algo así. Algo así, ¿verdad? Sería si este sólido se rota alrededor del eje X, tendría más o menos esa estructura. Entonces, pero, insisto, lo que nos interesa es calcular el volumen de este sólido. Eso es lo que es de especial interés para nosotros. Muy bien, entonces, para calcular ese volumen del sólido, se va a utilizar la técnica de integración, ¿verdad? La integral definida en particular, y vamos a hacer una construcción de lo que se le va a llamar un diferencial de volumen. Para eso seleccionamos un diferencial de área, que es justamente esta parte que está por acá. Este es un diferencial de área. Es un segmento, o más bien es una porción rectangular, ¿de acuerdo? De la región encerrada, o lo que sería la región elemental, que se va a rotar justamente alrededor del eje X, ¿verdad? Es una región rectangular. Eso es un elemento diferencial de área. Entonces, suponiendo que yo solamente roto el elemento diferencial de área alrededor del eje X, entonces lo que obtendría es un disco. ¿De acuerdo? Suponga que solo ese elemento diferencial está rotando alrededor del eje X. Se formaría este disco, que es un disco modelo, o bien formalmente lo que se le llama un elemento diferencial de volumen. La pregunta es, ¿qué dimensiones tiene? ¿Por qué necesitamos las dimensiones? Porque un disco, nosotros podemos calcularle su volumen. El disco es en esencia un cilindro circular recto. Y el volumen de un cilindro circular recto es el área de la base multiplicada por la altura. La base es este círculo que está aquí. Y la altura es el ancho que tiene el elemento diferencial de volumen. Ahora bien, sabemos que el volumen el área de un círculo es pi por r al cuadrado. ¿De acuerdo? Así que lo que necesitaríamos es el radio del círculo. Así que por esa razón nos hemos planteado quién es este radio de este círculo y quién es este grosor o altura del cilindro circular recto. Pues bueno, las respuestas están acá. El radio es la función f de x, porque si usted se fija, esta parte que está acá está determinada por la altura que tiene este elemento diferencial de área. El radio del disco está determinado por la altura del elemento diferencial de área y esa altura está determinada por f de x, es decir, que esa es una altura variable. ¿Por qué? Porque ese elemento diferencial de área yo lo elegí en ese punto, pero de igual forma pude haberlo elegido en otra parte, pude haberlo elegido acá, ¿de acuerdo? En esta parte de aquí, pude haberlo elegido por acá, pude haberlo elegido por acá, de manera que la altura es variable. En cada punto del eje X tiene una altura diferente. Por eso la altura, o más bien la altura en este caso del elemento diferencial y el radio del disco, en este caso, del elemento diferencial de volumen. Así que tenemos un radio que va variando desde un barrido que se hace desde el punto X igual a A hasta el punto X igual a B, que al final representan las fronteras de la región del volumen que se está calculando. El ancho que tiene o la altura que tiene el disco, pues es evidente que es justamente la altura que tiene este elemento diferencial de X, ¿verdad? Este rectángulo tiene una altura que es f de X y tiene una base que es diferencial de X. Si hacemos un zoom al elemento diferencial, básicamente mide f de X unidades y su ancho es diferencial de X unidades. Ese ancho es este que está aquí, ¿de acuerdo? Es todo este que está por acá. Y la altura es el radio del disco. Por lo tanto, yo puedo calcular un elemento diferencial de volumen asociado a este disco que está acá. Que como es un cilindro, repito, es el área de la base multiplicado por la altura. El área de la base es pi por r al cuadrado, el radio es f de x, así que sería pi por f de x al cuadrado, y luego diferencial de x, que es la altura del cilindro. Así que si en este elemento diferencial de volumen yo integro en ambos lados, haciendo una integral definida desde A hasta B, nos quedaría algo así. La integral definida desde A hasta B del diferencial de volumen es igual a la integral definida de pi por f de x al cuadrado, diferencial de x. Si integro el diferencial de volumen en el intervalo desde A hasta B, voy a tener el volumen total porque aquí ya no estamos considerando solamente el elemento diferencial que se ha marcado acá. Esta integral está considerando la contribución de todos los infinitos elementos diferenciales que pueden ser trazados acá. ¿De acuerdo? Entendiéndose que el diferencial tiende a 0. Así que B debería ser igual. La integral del diferencial de B es B, aquí, y tendríamos que ser igual a la integral desde A hasta B de pi por f de x al cuadrado de dx. Esto es una rotación
alrededor del eje X. A esa fórmula es la que se le conoce como el método de los discos. Y de manera similar puede plantearse suponiendo que la rotación es alrededor del eje Y, solo que las funciones y el diferencial deberían estar escritas todas en función de Y. Eso se muestra en los ejemplos. ¿Qué características pueden destacarse para este método? Primero, que la intersección entre la región a rotar y el eje de rotación es un segmento de recta. Esto es muy importante. La intersección entre la región a rotar y el eje de rotación debe ser forzosamente un segmento de recta. ¿De acuerdo? Eso lo vemos acá. La intersección, este era el dibujo original. Voy a mostrar uno acá. Este que no tiene ninguna marca. En este dibujo, la intersección entre el eje de rotación es el eje X, y la región a rotar es esta, ¿verdad? Esta es una región R, digamos, a rotar. Entonces, la intersección es este segmento que está acá. Cuando la intersección entre el eje de rotación y la región a rotar es un segmento de recta, entonces se utiliza el método de los discos. Esa es una característica importante. La segunda característica, que no ha salido por allá, pero que aquí voy a aprovechar este mismo dibujo para anotarlo, es que este elemento diferencial de área siempre se plantea perpendicular al eje de rotación. Esa es la segunda característica que está mencionada acá. El elemento diferencial de área siempre es perpendicular al eje de rotación, ¿verdad? Al eje de rotación. Muy bien. Ese es lo que se le llama el método de los discos. Vamos con el método de las arandelas. En este caso hay una diferencia notoria que se va a mostrar más adelante en las características, en el resumen de las características. Observe la forma de la región, ¿verdad? Observe que la región que se va a rotar, en este caso es la que se encuentra entre las funciones f de x y g de x, y entre las rectas x igual a a y x igual a b. Esa región no se intersecta con el eje de rotación. De manera que si yo igual selecciono un elemento diferencial de área, que está acá, y lo roto alrededor del eje X, entonces se va a formar un disco. Pero ese disco va a tener un agujero en el interior. Un disco con un agujero en el interior es lo que comúnmente es conocido como una arandela. De esa forma. O con el dibujo, ¿verdad? Entonces, pues ahí lo tenemos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa acá? Acá hay diferentes medidas. Por ejemplo, este eje es cuadrado. Mire, este es el eje X, es cuadrado. El eje X acá con el eje X. El eje Y no lo he representado. Observe que el radio exterior, si esto empieza a rotar acá, lo que se forma es yo puedo haber formado el disco aquí, pero no quise hacerlo acá, ¿verdad? Porque iba a salir demasiado marcado. Se supone que tiene una simetría, ¿no? Pero este disco viene acá y esta parte viene acá. ¿De acuerdo? Voy a borrar esas marcas para hacerlo un poquito más preciso. Digamos que este disco viene algo así. De esta manera. ¿De acuerdo? Entonces se ve claramente que este punto, como eje de rotación, ¿de acuerdo? Tiene una distancia que hay desde aquí hasta acá y hay una distancia marcada desde aquí hasta acá. La distancia externa es la función f de x y la distancia interior es g de x. A esto se le llama radio exterior y radio interior. Quiere decir que esta distancia se le llama f unidades y esta de aquí mide g unidades. Y este siempre seguiría siendo el diferencial de x. Eso es lo que está marcado acá. Ahora, ¿cómo se calcula el volumen de una arandela? Bueno, debería ser una combinación de volúmenes. Una combinación de volúmenes. Uno sería el volumen de todo el cilindro completo. Y el otro sería el volumen del cilindro interno. Así que si yo saco el volumen total y le resto el volumen del agujero, entonces voy a tener el diferencial de volumen para esta arandela modelo. Ahora, de nuevo, como es un disco, el volumen es el área de la base por la altura, que sería pi por el radio al cuadrado multiplicado por el diferencial de x, que es la altura. Así que este debería ser el volumen del disco total y este debería ser el volumen del disco del que representa al agujero. El volumen del disco total menos acá, el volumen del disco que está en el agujero genera lo que se le llama el volumen o el elemento diferencial de volumen para la arandela. Así que en esta fórmula, f de x representa, es muy importante saber qué representan en palabras estas fórmulas, ¿verdad? F de x representa el radio exterior, es decir, la distancia que hay entre el eje de rotación, ¿de acuerdo?
y el punto más exterior a la región a rotar. Y G de X es el radio interior, es decir, la distancia que hay desde el eje de rotación hasta el punto más interior de la región a rotar. Eso es lo que representa. Luego esto se va a integrar de nuevo entre A y B para formar el volumen de esta forma. El diferencial de X, como era común a ambos, lo saqué de factor común aquí. También pi se puede sacar de factor común y lo tendríamos acá. Y esta es lo que conocemos como la fórmula de las arandelas, ¿verdad? Es la fórmula de las arandelas. Esto siempre y cuando hacemos una rotación alrededor del eje X, ¿de acuerdo? Repito, es muy importante saber qué significan en palabras cada una de las partes. A y B son los límites de integración establecidos justamente, estos A y B, establecidos justamente por la forma de la región a rotar. La forma de la región a rotar se está moviendo desde A hasta B. Eso creo que está claro cuál es el límite de integración. Ahora bien, este f de x representa el radio exterior, entendiéndose como radio exterior el radio que está más alejado o la función que estaría más alejada del elemento de rotación. Mientras que g de x es el radio interior, que es la función que está más cercana al eje de rotación. Si rotamos alrededor del eje Y, obtenemos una fórmula parecida, solo que eso se entiende mejor con los ejemplos. Pero la estructura es básicamente la misma. ¿Qué características tiene este método? La intersección entre la región a rotar y el eje de rotación es, caso 1, vacía. Digamos que fuera algo así. Esta es la situación que acabo de mostrar también. Digamos que esta es la región a rotar y se rota alrededor del eje X. Entonces, aquí se utiliza el método de las arandelas. La otra situación podría ser que la intersección entre la región a rotar y el eje de rotación sea un punto, nada más. Un punto. Como en este caso. Si usted nota, la intersección entre el eje de rotación y la región a rotar está acá, en este puntito. Está en esta parte. Ese también es método de las arandelas. Hay ciertos problemas en los cuales se combinan los métodos, ¿no? Pero en esencia, esta es la estructura global del método de las arandelas. También el elemento diferencial de área se traza perpendicular al eje de rotación. Eso lo mostré por acá. Este elemento diferencial que está aquí es perpendicular a este eje de rotación. Muy bien. El último método es el método de los cascarones cilíndricos. De nuevo, tenemos una región. En este caso vamos a suponer que la rotamos alrededor del eje Y. Rotación alrededor del eje Y. Entonces, como en este caso la rotación es alrededor del eje Y, entonces ya no se va a formar propiamente un disco. O puede ser que alguien lo considere como un disco. Comúnmente se le llama un cascarón cilíndrico, que se vería algo así. Porque estamos suponiendo que este elemento diferencial, y aquí se marca una diferencia importante entre los métodos, que en los dos métodos anteriores el elemento diferencial se trazaba perpendicular al eje de rotación, mientras que en este caso se ha trazado de manera paralela al eje de rotación. Esa es una característica importante del método de los cascarones, que el elemento diferencial se traza paralelo. Entonces, cuando esto da vueltas alrededor de acá, ¿verdad? En esta dirección, no importa en qué sentido va la rotación, lo importante es que se forma un cascarón cilíndrico. Y este cascarón cilíndrico tiene un diferencial de volumen, que para este método sí no he hecho el desarrollo, sin embargo en todas las literaturas aparece el desarrollo del mismo, porque requiere un poquito más de trabajo, ¿verdad? Pero al final de cuentas nos interesa de una forma bastante utilitaria el uso de estas fórmulas para resolver problemas. El diferencial de volumen toma esta forma, 2pi por x por f de x, donde será importante saber qué representa cada una de estas cantidades. Si integramos desde A hasta B, obtenemos la fórmula del método de los cascarones cilíndricos, que es la integral desde A hasta B de 2pi por x por f de x, que representa cada una de estas cosas. X, la x que está acá, ¿de acuerdo? Representa la distancia desde el eje de rotación hasta el elemento diferencial, es decir, las unidades que hay desde aquí hasta acá, que son x unidades. Luego, esta f de x que está por acá representa la altura del elemento diferencial, que sería esta altura que hay por acá. Es muy importante conocer en palabras qué es lo que representa cada una de las partes en esta fórmula. Una diferencia también muy importante es que, bueno, vean, viendo antes que todo la otra fórmula, que esta sería para la rotación alrededor del eje X, y es que
a diferencia, en este método, a diferencia del método de las cascarones, perdón, del método de las arandelas y del método de los discos, en ambos sucedía que el elemento, o más bien el diferencial de la integral, es decir, la variable de integración, coincidía con el eje de rotación. Eso ocurrió en discos y arandelas. Obsérvelo acá. Discos, mire, la variable de integración coincidía con el eje de rotación. Observen arandelas, lo mismo. La variable de integración coincide con el eje de rotación. Pero en cascarones no es así. La variable de integración no coincide con el eje de rotación, más bien es al revés. Cuando la variable de integración es en Y, la rotación es en X. Y cuando la variable de integración es en X, la rotación es en Y. Todas esas características hay que memorizarlas, hay que ser agudo en las fórmulas para poder precisar todos y cada uno de estos detalles, ¿verdad? Entonces, ¿qué características importantes tiene este método? Primero, es que se puede utilizar bajo cualquier circunstancia, significando esto que sin importar qué tipo de forma tiene o qué tipo de relación tiene la frontera de la región a rotar con el eje de rotación, siempre será posible encontrar o utilizar este método. Así que se puede utilizar siempre. Así que es un método unificador. Más el hecho de que se puede utilizar siempre no significa que siempre vamos a correr a utilizar el método de los cascarones cilíndricos. También que el elemento diferencial de área se marca paralelo al eje de rotación. Eso ya lo había mencionado. El elemento diferencial de área es paralelo al eje de rotación. Eso determina incluso la variable de integración. Y lo último es una observación ya global para los tres métodos, y es que las fórmulas desarrolladas se aplican cuando el eje de rotación es un eje coordenado. Todas estas tres fórmulas que hemos visto, ¿verdad? O 6 fórmulas, porque se ha hecho para alrededor del eje X y alrededor del eje Y. Estas 6 fórmulas se aplican cuando el eje de rotación es un eje coordenado, es decir, el eje X o el eje Y. Cuando el eje de rotación cambia y es una recta específica que solamente es paralela al eje X o paralela al eje Y, ahí ya hay que utilizar más bien la interpretación que tiene cada una de las partes de la fórmula. Y eso pretendo mostrarlo en los ejemplos. Dice el enunciado, hallar el volumen del sólido que se genera al rotar la región acotada por las curvas y rectas dadas alrededor del eje indicado. Esa es la instrucción global. Entonces, en el ejemplo número 1, primero le da cuáles son las curvas que limitan a la región y después alrededor de qué eje se hace la construcción. Le dice y igual a raíz de x, y igual a 0, x igual a 1. Esas son las fronteras de la región que se va a rotar. Y le dice que es alrededor del eje X. Este problema siempre requerirá la construcción de la gráfica de la región a rotar. Era muy similar a lo que en el cálculo diferencial se le llama el problema del área, o en los inicios del cálculo integral se le llama el problema del área, donde usted, para encontrar el área de una región utilizando una integral definida, forzosamente necesitaba construir la gráfica de la región a la cual se le quería calcular el área, posteriormente establecer los límites de integración y utilizar una fórmula o un teorema que permitía calcular el área. Aquí es similar. Así que el paso número 1 consiste en graficar las funciones. No me voy a detener demasiado en lo que es especificar lo que es la construcción de las gráficas. Supongo que todos pueden construir la gráfica. Aparte que en estos problemas, en muchas ocasiones salen construcciones gráficas bastante elementales. Es decir, que las gráficas de las funciones, salen con bastante simpleza por el mismo hecho de que después esas funciones deben integrarse. Y si se coloca una gráfica o de una función que requiere una integral también demasiado complicada, de repente no conocemos su forma gráfica. Así que son funciones bastante simples las que aparecen por acá. No se puede inventar uno y decir x por seno de x por e a la x, que es una integral bastante complicada. ¿Por qué? Porque en primer lugar habría que saber cuál es la forma de x por e a la x por el seno de x. ¿Me explico? Es decir, que estamos muy limitados por el conocimiento gráfico que tenemos de las funciones. Ahora, tenemos y igual a raíz de x, que es la función radical, y igual a 0, que es el eje x, y x igual a 1, que es esta región. La región encerrada o la región acotada es aquella que tiene a las tres funciones como frontera. Así que debe ser esta que está por acá. Y este punto es el punto 1,1. ¿De acuerdo?
es evidente que este vale 1, este valor de y, porque cuando la recta aquí teníamos x igual a 1, si se sustituye en la fórmula de y igual a raíz de x, la raíz cuadrada de 1 es 1, así que se entiende que esta coordenada en y es 1. Ahora, ¿qué método vamos a utilizar? Para decidir cuál es el método a utilizar, y esa es una de las razones por las cuales he explicado teóricamente los 3 métodos de una sola vez, la razón es justamente reconocer la relación que existe entre la región a rotar y el eje de rotación. Al decir la relación, me refiero a que si la intersección es una recta, un punto o es vacía. En este caso, si yo trazo la recta de intersección, o más bien en la región de intersección, vemos que es esta. Esta es la intersección de la región a rotar con el eje de rotación. Y vemos que es un segmento de recta. Y cuando esa intersección es un segmento de recta, entonces por fuerza es el método de los discos. Así que aquí tenemos el método de los discos. En el método de los discos, el elemento diferencial de área siempre se plantea perpendicular al eje de rotación. Así que se vería algo así. Ese es el elemento diferencial de área. Lo he marcado ahí para que lo vea. Muy bien. Entonces, ¿qué sigue ahora? Ahora lo que sigue es plantear el método de los discos para la resolución del problema. ¿De acuerdo? Entonces, un aspecto muy importante es que inmediatamente que uno define quién es el elemento diferencial, el mismo elemento diferencial me va a decir cuál es la variable de integración. Hay que entender que el elemento diferencial no es único. Hay infinitos elementos diferenciales que podrían representarse acá simultáneamente. Hay otros que podría aparecer uno acá, podría aparecer otro acá, otro acá, otro acá. Pero vemos que esos elementos diferenciales pueden ir apareciendo en el intervalo desde x igual a 0 hasta x igual a 1. Así que como la variación del elemento diferencial, ¿verdad?, va en x, la integración es en x. Es más, todavía puede verlo desde otra perspectiva. Suponga que usted le asigna una ecuación al elemento diferencial. Al ser el elemento diferencial un segmento de recta vertical, su ecuación es x igual a una constante. Así que los elementos diferenciales deberían variar desde x igual a un valor hasta x igual a otro valor, ya que todos los elementos diferenciales tienen esa forma, x igual a una constante. Eso es importante. Todos los elementos diferenciales tienen esta forma, donde esta constante está variando ¿en qué intervalo? Desde 0 hasta 1. ¿Por qué desde 0 hasta 1? Ah, bueno, porque desde ahí hasta ahí es donde está delimitada la región de integración. Por lo tanto, esta variación es en la variable x. Así que la integración es justamente en el eje x. Así que x será la variable a lo largo de todo el proceso. Así que vamos al método de los discos. ¿Qué decía el método de los discos? La fórmula decía la integral desde A hasta B, donde eso está determinado por de dónde a dónde hace el barrido el elemento diferencial. Ya lo he explicado. Este elemento diferencial no es único, se puede trazar otro acá, 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 en toda esta región. Así que va variando desde x igual a 0 hasta x igual a 1. Luego viene pi por f de x al cuadrado de dx, donde f de x sería el radio, o más bien la altura que tiene el elemento diferencial. Este elemento diferencial tiene su base en y igual a 0 y tiene su punto máximo en y igual a raíz de x, porque está sobre la curva. Así que, ¿cómo medimos la altura, verdad? Nosotros en el plano cartesiano se mide perpendicularmente. Debería ser el valor de y máximo menos el valor de y mínimo. Este elemento diferencial tiene como y máximo a y igual a raíz de x y tiene como y mínimo al eje x, cuya ecuación es y igual a 0. Por lo tanto, la altura debería ser la diferencia entre ambos. Raíz de x menos 0 es raíz de x y por eso aquí aparece raíz de x, el cual debe ir al cuadrado por la fórmula del método de los discos, por el diferencial de x. Simplifico eso, esta parte es la sencilla, la integral ya es lo de menos, raíz de x al cuadrado es x, se integra x al cuadrado sobre 2, acá,
evaluado desde 0 hasta 1. Este es el teorema fundamental del cálculo. Sustituyo en 1 y luego sustituyo en 0 y me queda pi medios unidades cúbicas. Naturalmente, aquí la respuesta siempre debe ser un número positivo porque es un volumen. Muy bien. Ejemplo número 2. Siempre de lo mismo. Tenemos y igual a raíz de x, y igual a x al cuadrado, alrededor del eje x. Alrededor del eje x. Entonces tenemos que en primer lugar representar gráficamente la región de la que estamos hablando. Así que aquí está la gráfica. He graficado las dos funciones. Y igual a x al cuadrado es la parábola, y igual a x es la recta. Y se intersectan en el punto, en el origen y en el punto 1,1. Eso lo he demostrado acá. Eso que está aquí, por si se necesita, ¿verdad? Es un cálculo adicional. Recuerde que para encontrar el punto de intersección de dos funciones se igualan sus ecuaciones. Así que igualo x al cuadrado con x y despejo para x, ¿no? Me queda x cuadrado menos x igual a 0, x por x menos 1 igual a 0, factor común x acá, y luego me queda x igual a 0 y x igual a 1. De ahí sale este 1 que aparece por acá y este 1 de acá, pues se logra sustituyendo el valor de x igual a 1 en cualquiera de estas dos. Y igual a 1, y igual a 1 al cuadrado, que también es 1. Así que ahí tenemos. Es importante delimitar completamente los puntos que de la región acotada, porque eso me permite definir un método para hacer la integración. ¿De acuerdo? Si, por ejemplo, se lograra integrar en x, yo sabría que la integral va de 0 a 1. Y si resultara que se va a integrar en y, entonces la integral también iría de 0 a 1, ¿verdad? Que es el valor mínimo de y el valor máximo de y en la región de integración. Así que, como el eje de rotación es el eje X, notamos que la región a rotar y el eje de rotación se intersectan únicamente en un punto. Acá. Únicamente en un punto. Así que el método es el de las arandelas. O bien el de los cascarones. Recuerde que dijimos que el método de los cascarones se puede utilizar siempre, en cualquier circunstancia. Así que yo voy a utilizar arandelas. Ahí está el elemento diferencial. Ojo. Como voy a usar arandelas, el elemento diferencial lo trazo perpendicular al eje de rotación. Así que la integración va a ser en X y la variación va a ser en X, ¿verdad? Entonces tenemos integral de 0 a 1 de pi por, ojo con esta parte. Tenemos pi, sale x al cuadrado menos x cuadrado al cuadrado de dx. ¿Qué es lo que decía la fórmula de las arandelas? Decía pi f de x al cuadrado menos g de x al cuadrado de dx. ¿Pero qué significaban f de x y g de x? Aquí en esta fórmula siempre se hace una resta. Recuerde que es una combinación de volúmenes y por eso viene la resta, que es el volumen de la arandela exterior o del disco completo menos el volumen del disco interior para generar el volumen de la arandela. Así que tengo x al cuadrado menos x cuadrado al cuadrado. ¿De dónde salen estos? Bueno, se supone que la arandela exterior, ¿verdad? Debería ser la distancia que hay desde el eje de rotación hasta el radio más exterior a él, que sería este. Hago un zoom aquí. Mire, este es el radio exterior, la distancia que hay desde el eje de rotación hasta el punto externo. El que está más alejado del elemento diferencial, ¿verdad? Se alinea con el eje de rotación perpendicularmente. Así que hay un punto que está más lejos, hay un punto que está sobre el elemento diferencial y que está más lejos del eje de rotación. Hay un punto que está sobre el eje de rotación y que es el más cercano al sobre el elemento diferencial y que es el más cercano al eje de rotación. El punto más lejano del elemento diferencial con respecto al eje de rotación es el que está sobre la recta y igual a x. Por lo tanto, y igual a x representa la naturaleza de todos los puntos del radio exterior. Por esa razón, esta x se eleva al cuadrado. Menos, ahora, el radio interior, marco en otro color, el radio interior es el que se forma acá. Es la distancia que hay desde el punto más bajo del elemento diferencial o del punto más cercano del elemento diferencial al eje de rotación. El punto más cercano es el que está en la parte de abajo y que coincide con todos los puntos que están sobre la curva y igual a x al cuadrado. Así que la distancia que hay desde el punto inferior del elemento diferencial hasta el eje de rotación se llama x al cuadrado unidades. X al cuadrado unidades. Así que, por esa razón, aquí aparece x al cuadrado elevado al cuadrado. Recuerde que era f de x al cuadrado menos g de x al cuadrado.
Así que, haciendo un esquema así bastante grande, es algo así. Es como que aquí está el eje, ¿de acuerdo? Y este representa el radio mayor. Aquí le hice un zoom a todo eso. Y este es el eje menor. Todos los puntos que están aquí arriba son de la forma x, f de x. Pero como están sobre la recta y igual a x, entonces y, si y vale x, son de la forma x, x. Todos los que están aquí arriba. Todos los que están aquí abajo son de la forma x, f de x. Pero abajo, f de x, el punto está sobre la curva y igual a x al cuadrado. Así que son de la forma x, x al cuadrado. Así que, si yo quiero, este es el eje de rotación. Así que si yo quiero medir la distancia del eje de rotación a este punto de arriba, ¿de acuerdo? Y alineo, acá tengo un punto que es de la forma x, 0. ¿Por qué x, 0? Bueno, es x, 0 porque recuerde que sobre el eje x, la componente en y siempre vale 0, porque esa es la ecuación del eje x, y igual a 0. Así que si yo quiero medir la distancia verticalmente, tengo que restar la componente en y del punto que está arriba menos la componente en y del punto que está abajo. Así que esta distancia se llama x menos 0, la cual debería ir al cuadrado. Este 0 no se escribe, ¿de acuerdo? Y por eso sale x cuadrado, que es este que está por acá. Ahora bien, si yo vengo, esto lo estoy explicando solo en este ejemplo, ¿no? Entonces, si yo quiero medir la distancia que hay de este punto a este punto, tendría que restar la componente en y del punto que está arriba menos la componente en y del punto que está abajo. ¿Por qué la componente en y? Porque la componente en y es la que mide la variación vertical y el elemento diferencial está vertical. Así que debería ser x al cuadrado menos 0. Acá. El punto de arriba menos el punto de abajo. Y esto se eleva al cuadrado. Eso es esta parte que está acá. Y ahí tenemos el radio exterior, el radio interior y el porqué de esta resta. Ya lo demás es sencillo, ¿no? Resolver esa integral. Tengo x al cuadrado menos x a la 4, x a la 3 sobre 3 menos x a la 5 sobre 5, evaluado en el intervalo de 0 a 1. Ahí es el teorema fundamental del cálculo. Cuando evalúo en 1 queda 1/3 menos 1/5. Cuando evalúo en 0 todo se hace 0. Y 1/3 menos 1/5 es 2 sobre 15 pi unidades cúbicas. De manera que ese es el volumen del sólido de revolución generado por esa región acotada. Muy bien. Ejemplo número 3. Aquí vamos un poquito más rápido. Dice, la región acotada por x igual a la raíz de 4 menos y igual a 2 menos x igual a 0. Esto es alrededor del eje y. Lo mismo, debemos representar gráficamente la región. X igual a 4 menos raíz de y. Ojo porque aquí hay una función que está escrita x en función de y, luego hay una que está y en función de x y hay una que está x igual a 0, que es una recta vertical, o que es el eje y. Nosotros estamos muy acostumbrados a graficar funciones que aparezcan en la forma y igual a f de x, pero no funciones que aparezcan en la forma x igual a f de y. Pero si yo tengo que x es igual a la raíz de 4 menos y, se puede rápidamente pasar a la forma y igual a f de x. Elevo al cuadrado a ambos lados, y me queda x cuadrado igual a 4 menos y. Luego el y suma aquí y me queda y igual a 4 menos x al cuadrado. Así que vemos que esto es una parábola que abre hacia abajo y que está corrida 4 unidades hacia arriba. Menos x al cuadrado más 4 es una parábola que abre hacia abajo con corrimiento de 4 unidades hacia arriba. Pero, como, ojo, esta es la forma extendida de esta que está aquí. En realidad, esta solo es una rama de la parábola porque tiene la parte radical positiva. Así que esta solo es la rama derecha de la parábola, ¿verdad? Así que se ve algo así, menos x más 2 tiene esta forma. Si a usted le cuesta graficar funciones, pues estos problemas sin duda le van a causar una gran dificultad. Así que es algo que hay que ir estudiando a la par. Luego, x igual a 0, ¿verdad? Es la ecuación del eje y, así que la región es esta que está por acá. Observe que tiene a las 3 como frontera. En esta parte, x igual a 0. Acá, en la parte curva, x igual a raíz de 4 menos y. Y en la parte inclinada, y igual a 2 menos x. Y esta es la región de integración. Ojo porque esta parte también tiene como región a x igual a 0, a la recta y igual a 2 menos x y a la curva raíz de 4 menos y, pero esta región no es acotada porque es infinita hacia abajo, así que se descarta. Por fuerza debe ser
esta que está por acá. Muy bien, ya que tenemos eso, aquí hice ese detalle que le mencionaba de que el x igual a raíz de 4 menos y, lo he escrito así también. Bueno, he hecho varias cosas en este paso. En primer lugar, acá, antes de hacer eso, acá defino cuál es el método que voy a utilizar. En integración alrededor del eje y tengo dos opciones. Puedo utilizar el método de las arandelas o puedo utilizar el método de los cascarones cilíndricos. ¿Por qué dice alguien arandelas si la región a rotar se intersecta con el eje de rotación en un segmento, que es el que está desde y igual a 2 hasta y igual a 4? Lo que pasa es que la integración, si se resolviera el problema por arandelas, no sería desde 2 hasta 4, sino que sería desde 0 hasta 4, porque el punto más pequeño en y para la región de elemental es en y igual a 0, que es este punto que está acá, que corresponde a y igual a 0. Y el punto más alto es y igual a 4. O sea que si yo quisiera resolver con arandelas, la integral tendría que ir de 0 hasta 4. Y ahí vemos que en todo el intervalo desde 0 hasta 4, ¿verdad? La región de rotación no siempre es el segmento de recta. Eso de repente me faltó mencionarlo adelante o en la parte al principio, ¿no? En realidad, cuando se menciona que en el método de los discos la región a rotar debe intersectarse con el eje de rotación en un segmento de recta, debería ser en todo el intervalo desde A hasta B. En todo, absolutamente todo el intervalo. O sea, en toda la región de integración. Eso no ocurre en este caso. Si yo quisiera utilizar arandelas, por fuerza estaría obligado a dividir el problema en dos partes. Dividir la región en dos, acá, en esta parte de aquí, y hacer un cálculo de volumen para los valores de y que varían desde y igual a 2 hasta y igual a 4. En esa parte sí se puede usar discos. ¿Por qué? Porque el eje de rotación y la región a rotar se intersectarían en el segmento de recta que abarcaría todo el intervalo desde 2 hasta 4. Pero en el intervalo desde 0 hasta 2, la intersección solo sería un punto. Así que ahí se utilizaría arandelas. Así que se utilizaría en una parte arandelas y en otra parte discos. Yo no lo veo conveniente. Por esa razón, decidí utilizar mejor el método de los cascarones cilíndricos. Porque en los cascarones cilíndricos la integral va a ser desde 0 hasta 2. Y va a ser una sola integral y no va a haber necesidad de dividir la región en dos partes. Así que la integral la vamos a efectuar desde 0 hasta 2. Voy a borrar las marcas para que quede solo la que necesitamos. La integral sería acá, desde 0 hasta 2. El elemento diferencial se plantea paralelo al eje de rotación y aplico la fórmula que decía 2pi por x por f de x, donde x representaba la distancia desde el eje de rotación al elemento diferencial y f de x representaba la altura del elemento diferencial, que en este caso es este que está marcado en azul. Así que vamos con la fórmula. Integral de 0 hasta 2 y 2pi por x. Esa parte no cambia, ¿verdad? 2pi por x. X son las unidades que hay desde aquí hasta acá. En esa parte. Hago un zoom para que lo vea. La distancia que hay desde el eje de rotación hasta el elemento diferencial son x unidades, con x variando desde 0 hasta 2. Ahí está. Luego viene la altura del elemento diferencial. Este elemento diferencial tiene en la parte superior una expresión variable y en la parte inferior otra expresión variable. Ya he mencionado cómo se mide la altura de un elemento diferencial. Si es altura, debería medirse como el punto más alto en y menos el punto más bajo en y. El punto más alto en y está sobre la curva x igual a raíz de 4 menos y, que sabemos que en y en función de x, porque ojo, al ser la rotación alrededor del eje y, la integración es en x. Así que todas las funciones deberían estar escritas en la forma y igual a f de x. Esta está escrita en la forma y igual a f de x. Esa es una regla. Si yo integro en x, todas las funciones deben estar escritas en la forma y igual a f de x. Si yo integro en y, todas las funciones deberían estar escritas en la forma x igual a f de y. Así que como acá he decidido que el elemento diferencial es paralelo, ya que voy a utilizar cascarones, este elemento paralelo al eje de rotación, que es el eje y, denota que la variación de la x es sobre el eje x, es horizontal, ¿verdad? Así que la integración es en x y todas las funciones deberían estar escritas en la forma y igual a f de x. Aquí ya lo cumple, x igual a la raíz de 4 menos y, escrita como y en función de x es 4 menos x al cuadrado. En otras palabras, en este elemento diferencial que está marcado acá, esta parte de arriba tiene como coordenada en y 4 menos x al cuadrado.
Mientras que la parte de abajo tiene como coordenada en Y a 2 menos X. Aquí está. Así que estos dos deben restarse para formar la altura del elemento diferencial. Eso es lo que está aquí mostrado. Por eso les decía que la fórmula debería conocerse en palabras, ¿verdad? ¿Qué significa en palabras cada una de las cosas? 2pi por x por f de x. Y f de x representando la altura del elemento diferencial, que en este caso es una resta de dos cantidades. Muy bien. Ya esta parte fácil porque es la integral de un polinomio. Simplifico. Acá, rápidamente. 4 menos x cuadrado menos 2 más x. Luego el menos x cuadrado multiplicado por el x de afuera menos x cubo. X por el x de afuera, x cuadrado. 4 menos 2 es 2 por el x, 2x. Y luego estos se integran término a término. Quedan así, menos x a la 4 sobre 4. Ya he mencionado que la integral no es tanto el desafío en este problema, sino que el planteamiento más bien de la integral. Acá me queda menos x a la 4 sobre 4, más x a la 3 sobre 3, más x a la 2. Evaluado desde 0 hasta 2. Evalúo en 2 y luego en 0. La parte en 0 desaparece porque todo esto se haría 0. Así que queda menos 2 a la 4, que es menos 16, entre 4, menos 4. Más 8 tercios, más 4. Se cancela el menos 4 con el 4, acá. Este con este. Y solo me queda 8 tercios por 2pi, que es 16 tercios pi. No hay necesidad de escribir la respuesta en forma decimal. Puede quedar una respuesta escrita como un múltiplo de pi y no hay ningún problema. O una fracción de pi. Es lo que se acostumbra más bien. Esto sería unidades cúbicas. Esto sí hay que ponerlo, ¿verdad? Porque son unidades cúbicas de volumen, naturalmente. Muy bien. Faltan dos ejemplos más. Ejemplo número 4. Dice y igual a x, y igual a raíz de x, alrededor de y igual a 1. Este es especial porque he decidido desarrollarlo por los dos métodos, tanto como por el método de las arandelas y por el método de los cascarones. Observe la región. La región es esta. He graficado, de nuevo son funciones bastante simples. Y igual a x es una recta, y igual a raíz de x es esta curva. Y la región de rotación o el eje de rotación que es y igual a 1, el cual he marcado aquí arriba. Que pasa exactamente por este punto, que es y igual a 1. Este punto es el punto de intersección. Este de aquí corresponde con x igual a 1. Eso lo he demostrado acá. Lo mismo, para demostrar el punto de intersección de dos funciones, se igualan sus ecuaciones. Aquí eleva al cuadrado a ambos lados, me queda x cuadrado igual a x. Lo mismo, el x resta, factor común x por x menos 1 igual a 0, x igual a 0, x igual a 1. Y aquí están x igual a 0, x igual a 1 como puntos de intersección. Así que aquí tengo bien delimitado. Entonces, como la rotación es alrededor del eje Y, tengo dos posibilidades. Método de las arandelas o método de los cascarones. Si es el método de las arandelas, el elemento diferencial es perpendicular, la rotación es alrededor de Y igual a 1, no del eje Y. Entonces, si es arandelas, el elemento diferencial es perpendicular al eje de rotación. Y si es cascarones, el elemento diferencial es paralelo. Vamos a empezar suponiendo que es arandelas. Y he dibujado el elemento diferencial perpendicular al eje de rotación. Recuerde que en el método de las arandelas hay que identificar el radio exterior y el radio interior. Se entiende que el radio exterior es la distancia que hay desde el punto más alejado del elemento diferencial con respecto al eje de rotación. Y el radio interior es el punto más cercano del elemento diferencial con respecto al eje de rotación. En otras palabras, en esta figura, este representa el radio exterior y este representa el radio interior. Este punto es el que está más alejado del eje de rotación. Este punto es el que está más cercano al eje de rotación. Pero de nuevo, si yo quiero medir esta distancia, ¿cómo se mide una distancia verticalmente? El punto que está arriba menos el punto que está abajo. El punto de arriba está sobre la recta y igual a 1 y el punto de abajo está sobre la recta y igual a x. Así que este se llama 1 menos x. Ese es el radio exterior y por eso aparece aquí elevado al cuadrado. O con eso. Ahora, el radio pequeño, lo mismo. Como es una altura verticalmente, entonces es el punto de arriba menos el punto de abajo. El punto de arriba está en la recta y igual a 1. El punto de abajo está en la curva y igual a raíz de x. Así que este de acá debe llamarse 1 menos raíz de x. Y eso debe estar elevado al cuadrado. ¿Verdad? 1 menos raíz de x debe estar elevado al cuadrado y ese es este que está acá.
Radio exterior al cuadrado menos el radio interior al cuadrado por pi. La integral es de 0 a 1 porque el elemento diferencial es perpendicular. Al ser perpendicular, su barrido es así, en esta dirección, ¿verdad? En la dirección del eje X, variando desde X igual a 0 hasta X igual a 1. Ya de ahí lo demás es sencillo, ¿verdad? El planteamiento siempre es complicado al principio. Aquí binomio al cuadrado, me queda esto, 1 menos 2x más x cuadrado. Lo mismo aquí, binomio al cuadrado, me queda 1 menos 2 raíz de x más x, multiplicado por el menos de afuera, queda menos 1 más 2 raíz de x menos x. Simplifica. El radical lo escribí en forma de exponente racional, el raíz de x lo escribo como x a la 1 medio, el x al cuadrado se copia, menos 2x menos 3x, el 1 cancela con el menos 1. Y luego integro a término cada uno de estos que están acá. La integral de x a la 2, x a la 3 sobre 3. La integral de 3x, 3 medios, x al cuadrado. La integral de 2x a la 1 medio es x a la 3 medios entre 3 medios. 2 entre 3 medios es 4 tercios. Esto evaluado de 0 a 1. El 0 no va a afectar. El 1 sí. Le queda 1 tercio menos 3 medios más 4 tercios multiplicados por pi afuera. Eso es pi sextos. Unidades cúbicas. Eso es utilizando el método de las arandelas. Ahora suponga que utilizamos el método de los cascarones en el mismo ejemplo. El resultado debería ser el mismo. Solo que el elemento diferencial de área ya no va a estar perpendicular, sino que va a estar paralelo al eje de rotación. Así. Ojo con eso. Elemento diferencial paralelo, ¿verdad? Que dice, bueno, si es paralelo, quiere decir que puede ir variando así, ¿verdad? Desde y igual a 0 hasta y igual a 1. Aquí la integración sería en y. Mire el elemento diferencial. Recuerde que el elemento diferencial no es único. Puede haber otro acá, aquí, acá. Como el elemento diferencial es un segmento de recta horizontal, es de la forma y igual a algo, a una constante. Así que los valores de y van a ir variando desde y igual a algo hasta y igual a algo. La variación es en y, la integración es en y. Todas las funciones deberían estar escritas x en función de y. Esta no lo está, pero se puede escribir. Si esta la escribo x en función de y, es x igual a y cuadrado. Eso es importante. Así que, ¿qué dice la fórmula de los cascarones? La fórmula decía 2pi por x por f de x por d de x. O bien, 2pi por y por f de y por d de y. ¿Qué significaba el y, el f de y? Significaban distancia desde el eje de rotación hasta el elemento diferencial. Y el f de x era la altura. Es decir, la fórmula en palabras es 2pi multiplicado por la distancia que hay desde el eje de rotación al elemento diferencial multiplicado por la altura del elemento diferencial. Entonces debo medir, esta debería ser la distancia desde el eje de rotación hasta el elemento diferencial. Y este que está aquí debería representar la altura del elemento diferencial. Vamos a comprobarlo. La distancia, borro las marcas, la distancia desde el eje de rotación hasta el elemento diferencial debería ser esta que está acá. Ahora, la que yo conozco, lo único que yo conozco es que acá tengo por defecto y unidades, con los valores de y variando desde y igual a 0 hasta y igual a 1. De aquí hasta aquí hay y unidades. Desde el eje X hasta el eje de rotación hay una unidad. Así que, si desde aquí hasta acá hay una unidad completa y desde aquí hasta aquí hay y unidades, naturalmente este debe llamarse 1 menos y. Así, cuando se sumen, ¿verdad? Cuando se sumen, 1 menos y más y da como resultado una unidad, que es la distancia que hay desde el eje X hasta la recta y igual a 1. Así que de ahí sale el 1 menos y que está por acá. Es la distancia del eje de rotación al elemento diferencial. Si usted pone y menos 1, no tiene sentido. Si digamos que usted viene, uno tiene que analizar la fórmula. Digamos que usted se confunde y pone y menos 1. Esto no tiene sentido. Porque si la integral va desde 0 hasta 1, quiere decir que y puede tomar cualquier valor entre 0 y 1. Y si usted sustituye con y un valor entre 0 y 1 y lo mete acá, y menos 1 le va a dar un número negativo. Entonces, ¿cómo va a dar un número negativo aquí adentro si el resultado es un volumen? Ninguno de estos factores puede ser negativo. Tienen que ser ambos positivos. Así que no tendría sentido. Ahora vamos con la otra parte, que es la altura del elemento diferencial.
Para lo de la altura del elemento diferencial, tenemos este elemento diferencial de área que está así. En esta parte tiene a la recta y igual a x. Y en esta parte tiene a la curva x igual a y cuadrado. Ojo que la estoy escribiendo como x en función de y, ya que la integración es en y. Ahora, si las longitudes de forma vertical se medían el punto de arriba menos el punto de abajo, las longitudes en un elemento diferencial de área horizontal deberían medirse como el punto de la derecha menos el punto de la izquierda. No se le olvide que el plano cartesiano son dos rectas numéricas intersectadas, ¿verdad? Y en una recta numérica, el punto de la derecha siempre es más grande que el punto de la izquierda. Así que si yo quiero medir la distancia, es el punto de la derecha menos el punto de la izquierda. Y si es vertical, la recta, entonces el punto de arriba menos el punto de abajo. Así que la longitud de este elemento diferencial debe ser x igual a y, que sería y menos y al cuadrado, que eso es lo que está aquí. Y ya después eso se desarrolla. Se multiplican los polinomios, se distribuyen acá, queda y menos y cuadrado más y cubo, simplifica e integra. Acá me queda menos y cuadrado menos 2y cuadrado, el más y cubo se copia, el más y también. Luego, integro término a término, la de y cuadrado sobre 2, menos 2 tercios y al cubo, más y a la 4 sobre 4, evaluado de 0 a 1. El 1 se sustituye acá y quedará 1 medio menos 2 tercios más 1 cuarto, multiplicado por el 2 pi de afuera, y resulta que eso también es pi sextos, como era de esperarse. Independientemente del método que usted utilice, el resultado debe ser el mismo. Estos eran dos problemas en uno, ¿no? Para mostrar las diferencias en los planteamientos. Y ya con ejes de rotaciones que no coincidan con el eje coordenado. Los primeros tres ejemplos, el eje de rotación coincidía con el eje coordenado. En este ejemplo, ¿verdad? El elemento, o más bien el eje de rotación estaba desplazado, ¿verdad? Y es natural, no es que están fuera de lo común el problema. Un último ejemplo. Digamos que tenemos la región es y igual a raíz de x menos 1, y igual a 0, x igual a 5. Esas son las fronteras. Y es alrededor de x igual a menos 3. De nuevo tenemos un eje desplazado. La región se vería algo así. Tenemos y igual a la raíz de x menos 1. Y igual a 0 es el eje x. Y igual a la raíz de x menos 1 es la función radical, pero tiene un desplazamiento de una unidad a la derecha. Esa es la una unidad que está por acá. Y x igual a menos 3, que es el eje de rotación, aquí. Así que yo puedo decidir. Aquí no, los discos se rechazan, ¿verdad? Porque la región ni siquiera se intersecta con el eje de rotación. ¿Es arandelas o es cascarones? Si uso arandelas, el elemento diferencial se vería así. Estos arandelas. Perpendicular al eje de rotación. Pero si tengo cascarones, el elemento diferencial. Y ahí la integral sería ¿en qué eje? ¿Verdad? Si repito, si este es así, entonces sería arandelas y este elemento diferencial se mueve de esta manera. Así que iría desde y igual a 0 hasta y igual a 2. Y tendríamos integración en y. Pero si utilizo el método de los cascarones, la cuestión es al contrario. Porque en los cascarones, el elemento diferencial se vería así. Paralelo al eje de rotación. Y este elemento diferencial se mueve desde 1 hasta 5. Así que la integración sería en x. Me veo más tentado a que sea de esta manera. Ahí está, miren. Elemento diferencial lo he dibujado paralelo al eje de rotación. Así que es cascarones el que voy a utilizar. La integración irá desde x igual a 1 hasta x igual a 5. Muy bien. Ahora analicemos el planteamiento. Ojo con estas partes, ¿verdad? Recuerde que el primer paréntesis significa distancia que hay del elemento diferencial hasta el eje de rotación, y el segundo es la altura del elemento diferencial. Entonces, el primer remarcaje debe corresponder a la distancia que hay desde este elemento diferencial hasta este eje de rotación. Desde aquí hasta acá hay x unidades, con x variando desde 1 hasta 5. Puede ser 1 unidad, 2, 3, 4, hasta 5. Y decimales también, ¿verdad? Y ¿verdad? Esta distancia que hay desde aquí hasta aquí son 3 unidades. Se suman y le queda x más 3. Si lo quiere desde otra perspectiva, corresponde a menos 3. Este es el eje de rotación, ¿verdad? Corresponde a x igual a menos 3
y aquí está el elemento diferencial que corresponde a un valor X. Entonces, si yo quiero medir la distancia que hay entre estos dos puntos, lo mismo, hago el que está a la derecha menos el que está a la izquierda. Así que le quedaría X menos negativo 3. Esto es X más 3, que es justamente lo que está aquí. O con eso es muy importante. Hay que tener unas buenas concepciones geométricas para esto. Estándares, digamos. Tampoco es que están demasiado complicados, ¿verdad? Pero hay que estar bien claro por eso en qué significa cada una de las partes en la fórmula del sólido de revolución. Luego, ¿qué sigue acá? La altura del elemento diferencial. Este elemento diferencial en su parte de arriba tiene a y igual a raíz de x menos 1. Y en la parte de abajo al eje x, cuya ecuación es y igual a 0. Se restan. Raíz de x menos 1 menos 0 es la raíz de x menos 1. Y ahí tengo la integral. Y eso me va a dar como resultado el volumen. Borro esas marcas. Ahora ejecuto un cambio de variable. Eso es para poder integrar, ¿verdad? Esta ya requiere un poquito. Ese radical es el que hace que haya que hacer un poquitín más. Hay que hacer un cambio de variable ahí pequeñito para poder integrar con comodidad. Hago u igual a x menos 1, que es lo que está dentro del radical. D de u es d de x. De aquí se puede despejar x en función de u, que queda x igual a u más 1. En esta parte, ¿verdad? X igual a u más 1. Luego este x se va a sustituir aquí y acá el diferencial también. Ojo que los límites de integración también lo voy a cambiar. Recuerde que cuando usted hace un cambio de variable en una integral definida, no es tan simple como solamente cambiar la variable. Hay que cambiar los límites de integración también. Así que, porque este representa x igual a 1 y este representa x igual a 5. Pero si la integral va a quedar en términos de u, no tiene sentido ponerle x igual a 1 y x igual a 5. Así que los límites de integración cambian. Cuando x vale 1, sustituye aquí y le queda 1 menos 1, que es 0. U vale 0. Cuando x vale 5, lo mismo, sustituye acá. 5 menos 1 es 4 y le queda u igual a 4. Cuando usted hace una integral definida, efectúa un cambio de variable y cambia los límites de integración, la ventaja que tiene es que en esa integral definida ya no hay necesidad de regresarse a la variable original del problema. Estoy explicando un poquito cosas que son de cálculo 1, ojo con eso, ¿verdad? Pero hay que tener presente todas esas cosas. Luego, si aquí me sale x más 3, x es u más 1, así que me queda u más 4. Este es raíz de x menos 1, es raíz de u, d de u. Y ahí ya está mucho mejor que como estaba al principio. Alguien puede decir, no, hombre, pero y aquí no tenía un polinomio por un radical y aquí también tiene un polinomio por un radical. Sí, pero este radical ya no está sumándose con nada. Así que se puede escribir en su forma de exponente racional así y sacar ventaja de ello. Porque aquí solo va a distribuir. Aquí no se podía multiplicar el x por el raíz de x menos 1 porque el argumento era diferente, o por lo menos no se podía simplificar. Mientras que ahora sí, u por u a la 1 medio le va a quedar u a la 3 medios. Y 4 por u a la 1 medio es 4 a la u a la 1 medio. De esta manera. Y luego integra, término a término. De esta forma. Queda u a la 5 medios entre 5 medios, que es 2 quintos u a la 5 medios. U a la 3 medios entre 3 medios, que es 8 tercios u a la 3 medios. Evaluado desde 0 hasta 4. Luego el 4 se sustituye. 4 a la 5 medios. Eso es igual a 4 al cuadrado por 4 a la 1 medio. Eso es 16 por 2, 32. Por 2 quintos, eso es 64 quintos. Y 4 a la 3 medios es 4 por 4 a la 1 medio, que es 8 por 8. 64 quintos más 64 tercios. Multiplicado por 2pi, y eso es 1024 sobre 15 pi unidades cúbicas. Sin duda que este tema es de practicarlo, porque requiere el conocimiento previo de varias cosas. Primero, requiere el conocimiento de lo que es las fórmulas de... o más bien, bueno, las fórmulas de, obviamente, de cada uno de los métodos. Método de los discos, método de los cascarones cilíndricos, método de las arandelas. Requiere el conocimiento de las características para saber cuándo se utiliza uno, cuándo se utiliza el otro, ventaja y desventaja. Requiere que de alguna manera usted haya tenido una cierta habilidad en el cálculo de áreas porque tiene unas ciertas competencias parecidas a lo que era el cálculo de áreas. Hay que representar la gráfica adecuadamente, hay que hacer un planteamiento adecuado en base a la gráfica, hay que saber reconocer cuándo se integra en X y cuándo se integra en Y, lo cual he explicado a través de los ejercicios. También obviamente requiere el desarrollo adecuado de la integral, aunque las integrales quedan bien básicas, pero hay que desarrollarlas. Hay que saber aplicar el teorema fundamental del cálculo, ¿verdad? Que se estudia en la clase también de cálculo 1.
Por ahí algunas pequeñas propiedades de la integral definida, cuando las funciones son simétricas con respecto al eje X o simétricas con respecto al eje Y, más bien, perdón. Si las funciones son pares, si son impares, que hay algunas ciertas propiedades de la integral definida, sería bueno que se repasaran porque podrían ser de utilidad en el desarrollo de algún ejercicio. Muy bien, esto ha sido todo. Espero que les sea de utilidad y cualquier consulta siempre pueden hacerla a través de los foros que tenemos habilitados en la plataforma. Saludos.